Bendiciones, saludo y paz a mi amada audiencia en esta programación que le habla su pastor y doctor Nicanor González con el programa Apologética del Evangelio de Jesucristo, usando nuestra incorporación de Good Samaritan Center Monastery Church. Aquí haciéndole otra entrega acerca del Evangelio de Jesucristo, que en cierta forma está diseminado en toda la narrativa bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y aquí estamos para seguir dialogando con ustedes como audiencia, personas que quieren aprender más, quieren conocer más, con un maestro preparado, dedicado, entregado, devoto al texto sagrado, y que ustedes, al formar mi audiencia, hacen que yo me prepare más, estudie más y que trate siempre de traer la mejor enseñanza posible para que ustedes puedan tener esa armadura de Dios. Porque cuando se habla en Efesios 6, del 12 en adelante, de la armadura de Dios, precisamente está hablando del conocimiento que tenemos que tener de Dios en nuestras vidas. ¿Ve? Las personas andan buscando la unción, el poder, en oración, en ayuno, y quieren llenarse. Hasta dicen quieren llenarse de la gloria de Dios. Nadie se llena de la gloria de Dios. La gloria de Dios pertenece a Dios. El sello de la perfección, el Hijo de la mañana, el lucero que fue creado en los cielos, quiso tener la gloria de Dios y fue desechado y echado fuera del cielo. ¿Ve? Nosotros glorificamos, exaltamos, adoramos al Dios de la gloria. Y como él establece en Jeremías, que él no comparte su gloria con ninguna criatura, tanto en los cielos como en la tierra. Y tenemos que estar claros con este conocimiento para que usted no esté diciendo que quiere ver la gloria de Dios. Porque en Éxodo 33:20 habla de que el que mira a Dios se muere. Y si hay serafines en los cielos que se tapan, que no pueden ver a Dios, imagínese usted. Además, en Juan 1:14 dice, y este verbo fue encarnado, y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa es una. Además, en Juan 1:17, especialmente 18, dice, a Dios nadie lo vio jamás. Ese es Jesús hablando. El único de su clase, el unigénito Hijo del Padre, que salió del seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿Ve? Así que el verso 14 de Juan 1 nos dice que nosotros vimos su gloria. Entonces, cuando usted está pidiendo ver la gloria de Dios, pero ¿dónde está Jesucristo? Cristo es la misma gloria de Dios caminando en la tierra. Y Cristo está en nuestros corazones. ¿Qué más gloria usted anda buscando? No, nosotros queremos un espectáculo, algo sensacional, algo extraordinario, algo superlativo, algo que me mueva las entrañas. Que sí que no tenemos fe en creer que nosotros hemos visto la gloria de Dios a través
de la encarnación del Verbo de Dios. Así que lo estoy confrontando a usted para que posiblemente cambie su oración. Porque en nosotros está la gloria de Dios. Bien. Entonces, en Isaías 6:3, cuando los serafines se presentaron en el templo y el profeta Isaías entró, él vio serafines con 6 alas. Con 2 volaban, con 2 cubrían su rostro y con 2 cubrían sus pies. Y uno decía santo, el segundo decía santo, el tercero decía santo y el cuarto decía, la tierra está llena de tu gloria. Entonces hay una gloria que Dios ya manifestó. Y esa gloria tiene que ver con la obra maestra de Dios que somos nosotros los seres humanos. Entonces, 2000 años atrás, Juan escribiendo en el capítulo 1, verso 14, nos dice: y vimos su gloria, y este verbo se encarnó, y vimos su gloria. Esta palabra, nosotros siempre hemos sido la gloria de Dios aquí en la tierra. Una, Dios se encarna en su Hijo para participar con nosotros la humanidad que había sido destituida de la gloria de Dios. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el mismo Dios vino y se hizo como uno de nosotros, y el apóstol dice, vimos su gloria. Entonces usted no quiere que Dios haga un show como lo hace Hollywood, como lo hace Broadway, que ponen al frente cámaras, luces, y uno se queda pasmado mirando toda esa luz y todo eso, el laser y toda esa cosa moderna que hay hoy en día. Y dice, wow. Y eso es nosotros los humanos. Dios no está interesado en eso. Al Dios encarnarse en la persona de Jesús, mostró su gloria. Y Juan dijo, vimos su gloria. Entonces, dice Juan, vimos su gloria lleno de gracia, porque esa gracia era la que nos iba a salvar a nosotros, y lleno de verdad. Esa verdad era la que nos iba a libertar a nosotros, como dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8:36, y si el Hijo, la gloria de Dios, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Ves cómo combina todo esto? Entonces, ¿qué les quiero decir yo con esto a ustedes? Lucifer sabía que Dios había depositado en el polvo de la tierra que fue creado Adán, Génesis 2:7, que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él, en su nariz, aliento de vida, y el hombre iba a ser un ser viviente. Okay. Pero antes de eso, en Génesis 1:26, Dios dijo, allá arriba, hagamos en plural al hombre a nuestra imagen, a nuestra capacidad, a nuestro conocimiento, porque imagen tiene que ver con conocimiento, y a nuestra semejanza, en la forma espiritual que nosotros somos. Imagen y semejanza. Los ángeles, aún Lucifer, no tiene esa capacidad de imagen y semejanza.
Eso solamente se le dio a la obra maestra de Dios. Que por cierto, ya terminé mi libro número 12, lo tengo aquí en la computadora delante de mí. Y estamos ahora juntando algún dinerito para mandarlo a Amazon, que cuando uno comienza a mandarlo allá hay que mandar miles y miles de dólares. Me parece que estamos queriendo que usted le diga a las personas que manden a comprar este libro, La incomprensión del mal y la santidad de Dios, porque en este libro habla de lo que yo estoy hablando, y que este libro usted lo busque en Amazon y se lo mandan en 2 o 3 días. Entonces ellos me dan un royalty, pero los royalties que ellos dan es tan poco que me imagino que voy a durar mucho tiempo para mandar el otro dinero, para que publiquen el otro libro en inglés y en español, que lo tengo en inglés y lo tengo en español. El otro libro se llama Somos la obra maestra de Dios. Que la idea mía, como le estoy diciendo, es hacer una página entera de los 12 libros que he escrito, para que toda la persona que haga contacto con Amazon con mi nombre tenga ese listado, como una biblioteca. Pero los 10 libros yo los tengo aquí, que usted lo puede ordenar a mi persona o venir aquí al Bronx, donde yo vivo. Aquí están todas las cajas de todos esos libros y puede usted ordenar esos libros y llevárselos para que conozca mi escrito y conozca lo que yo enseño, lo que yo estoy diciendo en estas intervenciones de reflexiones. Entonces, como Lucifer no tiene nada de esto que nosotros tenemos, él ha tergiversado este conocimiento a los seres humanos, aún dentro de las iglesias, dentro del liderazgo pastoral, de los evangelistas, de los maestros, lo ha tergiversado. Y si tenemos algunas 37 millones de sectas religiosas en el mundo, con una enseñanza tergiversada, que supuestamente dicen ellos que es de la Biblia, pero no es de la Biblia. Como dicen Colosenses, son doctrina de hombre, mandamiento de hombre, precepto de hombre, estatuto de hombres. Que, como dice Pablo, que tienen cierta reputación en cierta forma, pero no ayudan a la persona cuando viene el enemigo, amén, cuando viene el enemigo a atacarnos y hacernos mal. No tienen reputación, Pablo lo dice. O sea, nosotros nos ponemos cierto vestuario, ayunamos de cierta forma, nos ponemos en ceniza, y Pablo dice, eso tiene su reputación, eso tiene su momento, pero cuando viene el enemigo a atacar, quiero leérselo para que tengamos la idea de lo que yo le estoy diciendo. En Colosenses, Pablo nos habla, en el capítulo 2 de Colosenses, tales como no manejen, ni gusten, ni aun toque, versos 21 y 22 en adelante, capítulo 2 de Colosenses, en conformidad a mandamiento y doctrina de hombres. Así que hay mandamiento y hay doctrina de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad, dice Pablo, cierta reputación de sabiduría en culto, voluntario en humildad y en duros tratos del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ahí está. ¿Ve? Así que si yo ayuno y yo oro y me visto de una forma y voy 7 días a la iglesia y hago todos los ritos, la liturgia, la ceremonia y todo, y no puedo tener éxito con mis pasiones, mis deseos, mi cargo, entonces hay un problema con todos esos rituales que hacemos, creyendo que todo eso nos va a cubrir contra los apetitos de la carne. Eso es lo que presenta Pablo.
Entonces, Pablo nos presenta un camino mejor, Cristo nos presenta un camino mejor. El camino mejor es el conocimiento de la palabra de Dios. Por ejemplo, 2800 años atrás, en Jerusalén, yo levanté en la parte del sur al profeta Isaías, y usa Isaías diciéndole a Israel, en Isaías 43:10, vosotros sois mi testigo, dice Jehová. Y un testigo es una persona que ha visto, que ha experimentado lo que Dios está diciendo aquí. Y eso fue verdad con Israel. Y mi siervo que yo escogí. Entonces dice, para que conozcáis, para que creáis, para que entendáis que yo mismo soy Dios. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces, 3 palabras surgen aquí. Conocimiento, creencia y entendimiento de Dios. Y usted sabe que en mis libros que yo he escrito, digo lo que dijo el doctor Berkhoff en Teología Sistemática casi en el 1800. Este hombre vivió y escribió esta teología sistemática y habla de los atributos de Dios, las características de Dios, la doctrina, y el hombre fue increíble. Y me gusta la versión de él cuando habla de todos los atributos y características de Dios. Y él en uno de los capítulos dice que Dios es conocible, pero incomprensible. Y en esa base es que yo me asiento, me baso para presentar que Dios es incomprensible, inentendible, pero es conocible. En toda la narrativa bíblica del Antiguo y Nuevo Testamento, Dios se dio a conocer. Y como Dios se dio a conocer, Él tomó al pueblo de Israel y le dijo a ellos, yo quiero que ustedes me conozcan, que ustedes crean en mí, que ustedes me puedan entender. Me llama la atención que el profeta use el término entendáis. Ahora, lo que Dios quería que ellos entendieran que Dios era Dios y que antes de Dios no fue formado otro Dios ni lo será después de Dios. Dios quería que ellos entendieran eso, de entender a Dios en todo lo que emprende, todo el entorno de lo que Dios es. Eso es imposible. Nadie, ningún ser celestial, ningún ser humano va a entender y a comprender a Dios. No existe tal cosa. Sin embargo, Dios le exigió a Israel que lo entendieran, que entendieran que era el único Dios. Y por eso es que el pueblo judío siempre lo que adora es a un solo Dios, hasta el día de hoy, desde el tiempo de Nabucodonosor, a 2587 años atrás. Cuando ellos fueron cautivos, que Nabucodonosor estableció esa estatua y los 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos no adoraron esa estatua. Y que de ese entonces el judío decidió que no iba a estar delante de ninguna estatua. Como dice el Salmo 115 y el Salmo 135, tienen ojos, no ven, tienen oídos, no oyen, tienen manos, no se mueven, tienen pies, no caminan. Y toda la gente que se hincan delante de estatuas son igual que la estatua. Que no ven, no oyen, no tocan, no caminan. Así dice el Salmo. Y pues dice, oh Israel, yo soy Jehová tu Dios. Entonces, cuando hablamos de conocimiento, por eso Cristo cuando vino a la tierra estableció el Evangelio. El Evangelio resume todo. En el Evangelio se realiza la salvación de los seres humanos. Sin mitología, sin especulaciones, sin opiniones, sin creencia humana, sin sentir humano, sin sensacionalismo,
Simplemente Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Cristo es el Señor y creyeres en tu corazón, vas a ser salvo. Dos cosas. Creer y confesar. Entonces yo digo siempre que todo lo demás que hay dentro de las religiones del mundo ha sido añadido por los seres humanos. Y por eso es que los agnósticos en el primer siglo no quisieron aceptar la salvación tan simple que Cristo trajo a la tierra. No quisieron aceptar, por eso no lo aceptaron a él tampoco. Bien. Entonces nos dicen que confesemos y que creamos y vamos a ser salvos. Y dice el verso 13 de Romanos 10, que el que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, en esta versión de conocer, querer y entender, le está hablando al pueblo escogido. Dios le está estableciendo que Él es el único Dios, que no hay otro Dios, que no se va a crear otro Dios, que no se va a hacer otro Dios, que no va a haber competencia con el ser de Dios, ni antes ni después. Y que esta parte, sí Dios quería que Israel entendiera eso en relación a la existencia de la realidad de Dios. Pero lo que Dios es en sí, en lo que Dios es y manifiesta como ser, nadie puede entender, nadie puede comprender. Y todos esos ángeles que están allí en los cielos, ellos todavía no han podido y no podrán entender ni comprender a Dios. Entonces, aquí en la tierra, aunque nosotros somos la misma gloria de Dios caminando en la tierra, no es para que nosotros creamos que vamos a entender y a comprender a Dios, no. Es todo lo contrario. Todos los teólogos, exégetas, lo que enseñan en sus presentaciones teológicas es que cuando nosotros estemos con Dios, Dios va a ser un continuo revelatum. Que vamos a estar toda una eternidad conociendo a Dios sin comprenderlo y entenderlo. Eso es increíble, ¿eh? Pero imagínese usted, que yo ya cumplí 48 años de casado con mi esposa Emérita González y todavía falta por conocerla, entenderla, comprenderla. Bueno, ya en 2 años cumplimos 50 años de estar casados y 5 años de noviazgo. Imagínense, ya pasamos del medio siglo estando juntos. Estamos hablando de un ser humano que vivimos 24 horas juntos, dormimos juntos, estamos siempre juntos. Y aún hay un gap, como se dice, una cisma que no se puede aún pasar en asuntos de comprensión y entendimiento. Eso nosotros los humanos, imagínense, el creador del universo. Entonces, si en los cielos están los tronos, de que esa jerarquía de los tronos son los que tienen el conocimiento, más que todo. ¿Ve? Están los serafines que están delante de Dios, llenos de ojos, que son los más poderosos. Están los querubines que cargan la gloria de Dios, como lo vio Ezequiel en el capítulo 3 y capítulo 10, que están en una rueda cargando el trono de Dios. Y Ezequiel lo vio 2500 años atrás al frente del río Quebal, cuando estaban cautivos en Babilonia. Y el río Quebal hoy en día es Tel Aviv, que Israel conquistó toda esa área. Hoy en día el río Quebal es Tel Aviv, donde uno aterriza. Cuando uno va a Israel, el avión aterriza ahí en Tel Aviv. Y están los arcángeles, como Gabriel y Miguel,
Y Miguel es el príncipe de los ejércitos de Israel, Daniel 12. Y en Apocalipsis 12 vemos también a Miguel peleando contra una tercera parte de los ángeles que se fueron con Satanás y lo están echando fuera, mandándolo al lugar donde tienen que estar. Y vemos a Miguel haciendo eso. ¿Ve? Y entonces el nombre de Miguel es ¿quién como Dios? Es el nombre de Miguel, ¿quién como Dios? Y Gabriel es el ángel, el arcángel que trae los mensajes a Daniel, a María, a Zacarías. Él es el mensajero. Gabriel no es un ángel de guerra. Que es bien interesante que en el cielo también hay títulos, hay nombres, hay posiciones. Y hay gente que tiene tanta crisis dentro de la iglesia. No, que todos somos iguales, es verdad. Pero no todos tenemos la misma función. Delante de Dios todos somos iguales, es verdad. Pero no todos tenemos la misma función. Pablo enseña eso en 1 de Corintios capítulo 12. Todos los miembros que hay dentro del cuerpo de Cristo. Pero nosotros tenemos un lío de enseñanza tan equivocada. ¿Ve? Que creemos que una persona tiene que hacerlo todo. No, Dios le da dones a cada persona para que lo manifieste y bendiga y ayude al reino de Dios aquí en la tierra. Es el conocimiento que nosotros tenemos que comenzar a tener para seguir creyendo en la realidad de Dios en nuestras vidas y poder entender acerca que Dios es Dios y que Dios es el único que da todas esas bendiciones a cada uno de nosotros. ¿Ve? Entonces en la iglesia, en la congregación, dice, no todos somos iguales, es verdad. Que todos somos iguales como hijos de Dios, como hijas de Dios. Pero no todos somos iguales en funciones al reino de Dios aquí en la tierra. Entonces la pastoral puede tomar a una persona porque él ve o ella ve que este hombre, esta mujer tiene esta capacidad, este entendimiento, este conocimiento, esta creencia en Dios, y que él o ella puede ver que este hombre y esta mujer tiene esas capacidades. Entonces a otro le da celo y que dice, ¿por qué no me ponen a mí? No, porque tú no tienes eso. Por eso es que usted debe comprar mi libro, Conócete a ti mismo físicamente, emocionalmente y espiritualmente. En que ahí yo le enseño cómo uno conocerse físicamente, cómo uno conocerse emocionalmente, que tiene que ver con los asuntos del alma, y cómo uno conocerse espiritualmente. Porque la idea del profeta Isaías, 2800 años atrás, fue que cuando conocemos a Dios, cuando creemos en Dios y cuando entendemos a Dios, Dios sigue para siempre con nosotros. ¿Quién se aparta de eso? Porque ya lo conocemos en esa capacidad. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces aquí el entendimiento que Isaías estaba presentando a Israel era un entendimiento de conocimiento de Dios. En lo que es Dios como ser existencial en sí mismo, para sí mismo y por sí mismo, que nadie lo creó, nadie lo formó, Dios siempre ha sido. Y que no hubo Dios antes de él y que no va a haber Dios después de él. Eso era lo que Dios quería que Israel entendiera. Eso sí Dios quería que entendieran. Pero de comprender y entender el ser de Dios en su propósito, en su voluntad, en sus planes, eso le pertenece a Dios porque nadie conoce esas cosas. Y que cuando vamos a 1 Corintios, Pablo muy elocuentemente expresa esto. Sin embargo, hablamos sabiduría, capítulo 2 de 1 Corintios 6, entre los que han alcanzado madurez. Que esos son versículos que hay que evaluarlos siempre. Dentro de la iglesia hay personas que son novatos, que son neófitos, no han alcanzado madurez, por lo tanto no pueden funcionar en ciertas capacidades dentro de la iglesia, aunque querramos.
que no se pueden poner por favoritismo porque da mucho diezmo, mucha ofrenda, ora más que todo el mundo. No. Pablo dice que se habla la sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, algo que está oculto. Entonces esta clase de personas tienen que seguir creciendo, los que no saben estas cosas, para que en un momento dado se pueda hablar de estos misterios con ellos y con ella. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Usted está diciendo, Señor, muéstrame tu gloria. Pues el conocimiento es la gloria de Dios. El conocer a Dios es la gloria de Dios. El creer en Dios es la gloria de Dios. El entender que Dios es la gloria de Dios. ¡Auch! Pero entonces el entendimiento que tiene la gente de la gloria de Dios es fuego, humo, que se mueva, que los bancos se muevan. Es una cosa increíble. ¿Ve? Que todo el mundo esté hablando lengua, entonces vienen los indoctos, los inconversos, entran, todo el mundo brincando y saltando, y esta gente tan loca, vámonos de aquí. No hemos leído el capítulo 14 de 1 Corintios. Hay que leer la palabra de Dios más en este tiempo. Que el enemigo está usando todo esto para tergiversar, cambiar la misión de la iglesia de Jesucristo, de Mateo 28, 19, id y hacer discípulos a todo el mundo, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todas estas cosas. ¿Qué cosa es el Evangelio? Mira, yo quiero estar hablando lengua brincando, estoy excitado, emocionado, pero no lo hago para que se me entienda lo que yo estoy hablando. Ahorita lo que hago, ahorita me hinco aquí en mi asiento y hablo toda la lengua aquí en privado con Dios. Y que pueden ver gente que no han madurado, que no pueden entender. Y por qué él está hablando lengua si yo quiero entender lo que él está hablando. Entonces, nuestras congregaciones, que son más de 40 millones de ellas en el mundo, lo que han optado es por ir a la iglesia a tener un buen tiempo, a gozarnos, a sentir supuestamente la gloria de Dios. Ellos tienen la gloria de Dios. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. La gracia de Dios de salvación es la gloria que tú tienes, la verdad que tú tienes, que te libertarse, la gloria de Dios. ¡Auch! Si tú traes una visita, por ejemplo, a la iglesia y se sienta al lado tuyo, y tú comienzas a hablar lengua todo el culto, ¿cómo se va a sentir esa visita? Que tú estás hablando en un idioma, en una lengua angelical o en género de lengua, en otros idiomas. Esa persona dice, esa amiga mía, ese amigo mío que me trajo, no está bien, mira. Tú vas todo el día hablando cosas extrañas. Pero si te debe diciendo aleluya, gloria a Dios en el vernáculo, en el lenguaje de ellos, van a apreciarte más. O si te ven que sale del asiento brincando por encima de todos los bancos, ya usted sabe. Porque esa gente no se puede hacer eso con personas que no han alcanzado madurez. Y por eso es que el movimiento carismático, y yo estoy hablando solamente de la iglesia pentecostal, porque la iglesia católica tiene un movimiento carismático. Y muchas iglesias han optado por aceptar el movimiento carismático. Pero son personas que necesitan sentarse con maestros para entender estos dones, estas capacidades. Hoy en día tenemos las redes, que antes no estaba eso, que yo mismo me pongo a ver lo que la gente toma en video, en los celulares, y lo tiran a las redes. Nosotros no nos vemos bien delante del mundo.
dando vuelta, brincando, saltando. Y eso no es espiritual, eso no es del espíritu. Que yo no veo a la gente dándolo, que yo brincando, saltando, está bien. Quieren hacer el ejercicio, váyase al gimnasio a hacer el ejercicio, señores. Ahí usted brinca, salta, levanta pesa. En la iglesia siéntese a oír, siéntese a escuchar. Porque Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La lengua no me va a edificar a mí, me edifica a mí como persona si yo la hablo para mí, para Dios, pero la otra persona, inconversa, neófito, que no entiende, no lo va a edificar, se va a confundir. Entonces Israel fue llamado para que conozca a Dios, para que crea en Dios y para que entienda que solamente había un solo Dios. Y por eso es que en el Antiguo Testamento Israel fue llamada a servir a un solo Dios, y ahí es que sale la palabra monoteísmo. Cuando Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos, que es la parte sur de hoy en día es Irán, porque Irán en aquel entonces era Persia. Irak en aquel entonces era Babilonia, y los nombres fueron cambiados. Pero antes de Irán ser Irán, primero se llamó Mesopotamia, que estaba entre dos ríos, Tigris y el Éufrates. Meso entre Potamia, río. Estaba el río Tigris y Éufrates, estaban ahí. Y cuando Abraham fue llamado, él de los caldeos, está en la parte sur para abajo, y él subió y se quedó en la área más fértil que había en aquel entonces. Estamos hablando de 5.700, casi 90 años atrás. Y cuando llegó a Mesopotamia, lo que registra la historia es que en Mesopotamia habían 2005 dioses que se adoraban. 2005 dioses que se adoraban. Entonces, Ur de los Caldeos era también un pueblo idólatra. Y también Taré, el papá de Abraham, y Abraham, ellos adoraban las estrellas, eran astrólogos. Y en medio de esa vista y contemplando el universo, fue que Dios le habló a Abraham: sal de tu parentela a una tierra que yo te voy a mostrar. Entonces él subió para la parte norte, llegó a Mesopotamia, que era la parte más fértil de esa área. Y sin embargo, habían 2005 dioses, y él va a presentar un solo Dios a Mesopotamia. Y después que recibió un montón, y era un lugar multicultural, había muchos pueblos en este lugar, él recibió mucha cultura de los pueblos de Abraham, el padre de la fe. Después se movió un poquito más para arriba y llegó a Aram. Y después en el último verso del capítulo 11 de Génesis, se murió Taré. Y cuando entra el capítulo 12, Dios reiteró y volvió de nuevo a llamar a Abraham y le ofreció bendiciones personales, nacionales e internacionales. Y lo hizo un hombre rico y poderoso después que murió Taré, porque él estaba sometido a todo lo que Taré decía, porque en aquel entonces la cultura era que el joven no podía gobernarte, ni salir, ni ir a ningún lugar, y por eso fue que tuvo que llevarse a su papá, porque no podía salir solo. Esa era la cultura. Aún siendo ya un hombre de edad, Taré tuvo que estar con él, y Nacor, su hermano, también tuvo que salir, y Saraí también tuvo que salir, su esposa, salieron. Y cuando estaba en Harán, entonces Dios lo manda y lo llama a la tierra que le prometió. Entonces, estando allá arriba, entonces tuvo que bajar de nuevo para la parte sur hasta llegar a esa parte de Israel, que no se llamaba Israel, sino que era esa tierra que Dios le había prometido a Abraham. Ahora le estoy mencionando todas estas cosas para que podamos entender
que la iglesia ha sido llamada a creer en Dios, a conocer a Dios y a entender que hay un solo Dios. Que no hay. Imagínese usted estudiando yo la religión de la India, que ellos tienen hoy en día 1.3 billones de habitantes. Uno de los países más pobres que hay en el mundo. Pero en población es el segundo más grande, con excepción de la China, que tiene 1.4 billones de habitantes. Y que la India se reconoció que habían 877 millones de dioses. 877 millones de dioses con 1.3 billones de habitantes. Es como que cada habitante tiene un dios de él o de ella. Y después los misioneros de este país, de otro país, se van a la India a hablar de un solo Dios. Por eso lo matan, por eso lo persiguen, por eso, porque esas personas han crecido con esa creencia. De luego, si Dios te llama, Dios me llama, Dios me va a respaldar, me va a ayudar para yo hacer la voluntad de Dios. Y si tengo que morir, pues uno muere por la causa del reino, no hay ningún problema. ¿Ve? Y que la iglesia, al creer en Dios, al conocer a Dios, al entender que hay un solo Dios, entonces somos llamados a hablarle al mundo de este Dios. Si lo que yo creo, si lo que yo opino, si lo que yo siento, si ninguna cosa que yo he creado pensando que es así. Y que para eso tenemos este libro sagrado. El libro que nos enseña todas las cosas. Y cuando uno lo conoce, así como yo lo cito, usted lo puede citar. Con lo que dice la Biblia. Con lo que usted permite que la Biblia dice. En el Seminario Teológico de Nueva York, nosotros estudiamos a nivel de maestría y doctoral, que habían dos palabras que se usaban para la interpretación bíblica. Está la exégesis y la eisegesis. La exégesis es la que menciona Jesús en Juan 5:39. Cuando Jesús le dice a los fariseos, saduceos, intérpretes de la ley, los maestros, los sacerdotes, escudriñad las escrituras. Cristo no dijo leer la escritura, estudiar la escritura, escudriñar. Es como que Cristo se tiró al fondo del mar con esto que supuestamente sabían y conocían las escrituras. Él dijo escudriñar. Entonces la palabra escudriñar hoy en día es exégesis. Entonces la palabra escudriñar es permitan que la Biblia diga lo que intencionó decir en el momento contextual donde se habló esa palabra, a la persona que se habló, al pueblo que se habló o a la familia que se habló. Y que para entonces yo usar ese método exegético, yo tengo que conocer la cultura, la costumbre, la tradición, la liturgia, la ceremonia, los ritos, el sistema de gobierno, la idiosincrasia, la ideología, la geografía, la topografía, la demografía. Mire todo lo que cubre el contexto histórico del texto bíblico. Entonces, cuando tenemos un conocimiento de todas esas cosas, podemos decir, este versículo quiere decir esto. Y ahí no viene que yo siento por el Espíritu. No, usted no puede sentir. Eso está ya interpretado. Usted tiene que estudiar. Que eso es lo más fácil. Yo estaba orando y me entoré, Dios me reveló. Wow, palabra revelar. Ya no hay más revelación. Eso se cerró con Apocalipsis. Lo que hay es iluminación de la revelación por el Espíritu Santo. ¿Ok? Esto lo dice, que yo lo voy a citar a la Biblia, ¿no? Porque hay gente que me escucha
Y ya ese doctor no cree en nada, no está bien, diga lo que usted diga de mí, está bien. Yo lo voy a confrontar a usted con la palabra de Dios. Ahora, si usted predica la palabra y usted no la cree, entonces usted no es un predicador, usted no debe estar hablando, no debe estar diciendo nada. Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir o cómo conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Entonces, el Espíritu Santo tiene la función para nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesús, de iluminar toda la revelación de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, esa iluminación no viene de abre tu boca y yo te la voy a llenar. Duerme el día entero y tú vas a recibir todo. No. Que Dios no quiere gente vaga, gente que no quieran trabajar, que quiere que todo le venga a la mano. No. A Jeremías, a Jeremías, a Ezequiel, Dios le dijo, cómete este libro. Ellos tuvieron que comerse la palabra de Dios, la Torá, el Mishnah, el Talmud, todo lo que estaba escrito, tuvieron que conocerlo para poderlo hablar. Entonces, hoy en día hay una carencia de estudio formal, de conocimiento formal. Entonces dice, no, yo no, que estudiar ya Cristo viene. Ajá. Así dijeron la iglesia primitiva en el primer siglo, que Cristo venía, y mire, han transcurrido 2000 años, Cristo no ha venido. ¿Pero qué estudiar si ya esto se está acabando? Mira, todas las señales se están cumpliendo. Yo no he leído el Salmo 90, que un ayer para Dios son como 1000 años. No he leído 2 de Pedro 3:8, que un día para Dios son como 1000 años. Cuando dice vendré en breve, en Hebreos 10, viene en breve, han transcurrido 2000 años de ese breve. Es decir, que usted no diga que Dios le va a contestar una petición mañana, van a transcurrir 1000 años. Porque Dios es un eterno presente. Dios no está sometido al crono de nosotros. Él está en el Cairo, en el tiempo interminable de Dios, indefinido, infinito de Dios. Entonces la idea es que el profeta Isaías nos manda, Dios a través del profeta, nos manda a conocer a Dios. Y la pregunta es si conocemos a Dios. Porque el conocimiento nos va a llevar a creer en Dios. Mira cómo que va, para que conozcáis y creáis. No dice creáis y conozcáis, no, primero es conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que más tenemos en la iglesia carismática? Gente analfabeta que están en contra del conocimiento. Esto no es con teología, esto no es con doctorado, esto no es rodilliti y ayuniti. Por favor. Entonces hemos creado una juventud analfabeta que no quiere estudiar porque ahora estoy lleno del poder, puedo predicar, puedo de esto, puedo de aquello. Bien. Nosotros vemos niños predicando en nuestras congregaciones y se oye muy bien, jovencito, adolescente, con unos mensajes que es tremendo. Dele tiempo al tiempo. ¿Ve? Porque eso son esferas, etapas de la vida del ser humano. Que vienen y así como dice Salomón, vienen y se van. Son efímeros. ¿Por qué no cumplir con lo que dice Mateo 24:13? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cómo tener discernimiento para usar a los miembros de la congregación?
con sus dones y capacidades que van a rendir al reino de los cielos aquí en la tierra. Y no simplemente porque en un momento dado supuestamente se vean en avivamiento, se vean poderosos, pero no son consistentes. ¿Por qué no sentarnos con la gente y hacer preguntas de vida y apropiadas? ¿Por qué usted cree que cuando la gente lo entrevista en los trabajos, algunos le dan el trabajo, a otros no? Y algunos supuestamente tienen las calificaciones para y no los reciben, pues fallaron en contestar las preguntas. Y es la misma situación que tiene que ocurrir dentro de todo el reino de Dios en la tierra. Pablo en 1 Corintios 3 nos habla que el que quiere obispado, pastorado, no puede ser un neófito, un aprendiz, uno que comienza. Que Dios pueda usar a un aprendiz, seguro. Que Dios pueda a uno que comienza, seguro. Pero esa no es la regla de Dios. Esas no son las normas de Dios. Y que esas son las excepciones de Dios, pero las excepciones de Dios no superan a las reglas de Dios. Entendamos eso. Las cosas que ocurren en un momento dado no quiere decir que es lo que se tiene que establecer. Y Cristo mencionó eso a los fariseos, de que lo estaban atacando a él tremendamente. Y él le dijo, ¿era lícito que David y su gente comieran de los panes sin levadura? Él le dijo a esos religiosos. ¿No? Ellos sabían que era ilícito que el sacerdote les diera esos panes que pertenecían para la mesa de la Pascua y todo eso, y para los sacerdotes. Pero Cristo les dio una ilustración a ellos. Como no era lícito, pues yo le digo a ustedes que la necesidad supera la ley. Si hay una persona neófita que no sabe mucho y está en un hospital, y esa persona ha creído en Dios y tiene su fe en Dios, esa persona puede orar por un enfermo y Dios sanará a ese enfermo. Ahora eso no quiere decir que esa persona tiene el don de sanidad, que ahora va a evangelizar, que va a dejar su familia, la iglesia y se va a ir al mundo, porque Dios lo usó levantando un paralítico o un ciego viendo, un sordo oyendo. Bien. Ahí es donde hemos fracasado. Y le ocurre como el campesino ese jíbaro, que estaba en los Zules y él tenía una plantación de maíz. Y se levantó por la mañanita. Y él vio en las nubes la letra PC. PC. Y él interpretó Preach Christ, predica Cristo. Y él cogió su maleta y cogió todo. Y se fue al mundo de misionero y a evangelizar al mundo y fracasó. Y volvió a su campo. Se hincó, Señor, pero tú me dijiste que predique a Cristo. Y yo no te dije eso. Yo te puse PC, plant corn, planta maíz, que este es el tiempo para plantar el maíz. Y él lo entendió. Preach Christ. Eso ocurre todo el tiempo. Gente que ve visiones, celajes. ¿Cuántos celajes yo veo? ¿Cuántas sombras yo veo? ¿Cuántas cosas yo veo? Nada. Yo hago un análisis concienzudo. Veo que al frente de mi casa pasan carros y la luz entran. Yo no sé qué es un ángel que está entrando o es un... No. Usted tiene que ponerle lógica, como dice Romanos 12, 2. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios perfecta y agradable para vuestras vidas. Y yo como psicoterapeuta, licenciado del estado de Nueva York, veo gente que me hablan, que ven visiones, que ven esto, y yo hago un análisis teológico y psicológico. Que una luz entró, ok. El edificio suyo vive... ¿Usted vive hablar de otro edificio? Sí, ok.
¿Y la ventana de usted dan al otro edificio? Sí, ok. Usted pudo ver la luz si fue un muchacho eso con una lámpara o algo, un foco que estaba alumbrando. Sí, no, no era eso. Ok. Aquí en el Bronx hay muchos carros que tienen las luces que dan para arriba y entran por la ventana. Yo hice un análisis a esta persona y la persona me dijo, no fue nada de esto. Fue algo real que sucedió. Ok. Entonces se da por sentado que una luz visitó a esta persona. Ok. Pero entonces, ¿qué significa eso? ¿Cómo eso te edifica, te consuela, te levanta el ánimo? ¿Qué significa eso? Porque nosotros no podemos no podemos seguir señales. Eso lo dice en Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán, sanarán, beberán cosas, toda esa cosa hermosa, ¿no? Pero usted no sigue las señales van a seguirlo a usted. Si a usted le dice que hay un evangelista que vuela cuando él está predicando, ¿por qué usted quiere ver eso? ¿Y qué significa eso? ¿Quién se va a glorificar ahí? ¿Jesús? ¿El Espíritu Santo? ¿Dios? ¿O la persona que tiene quizá unos hilos invisibles que no se ven, que cuando está en el se levanta y la gente se cree que está volando? Que hoy en día hay trucos que increíble. Y por eso es que nosotros no podemos seguir señales. La señal mayor de un ser humano es su salvación, que acepte a Cristo como su único y exclusivo Salvador y lo confiese con su boca y cree en su corazón. Es el milagro más grande, no el paralítico que se levanta. Qué bueno eso. Que el ciego vea, que el sordo oiga. Todo eso es bueno. Pero lo mayor es llenar una alma más para el reino de los cielos. Eso es lo mayor, esa es la gloria de Dios. Cubrir multitud de pecados que iba a cometer esa persona en su vida porque recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador. Esa es la misión de la iglesia. Es el trabajo de la iglesia. Si estamos buscando otra cosa, no estamos persiguiendo y persistiendo en lo que es el Evangelio de Jesucristo. Y en esa base que yo estoy en este periodo de tiempo de mi retiro pastoral, para ser un maestro, un apologista y un defensor del Evangelio de Jesucristo. Y si tengo que coger la batuta que tomó Karl Barth en el 1900 allá en Alemania, cuando todos habían desubicado a Jesucristo de la palabra de Dios, cuando todos estaban marchando con Adolfo Hitler, la iglesia evangélica en Alemania, creyendo como que él era el Mesías, que cuando él estaba matando 6 millones de judíos y 12 millones de otra gente más, 2 millones más, 8 millones matando Hitler, que él era el enviado de Dios, que estaba haciendo justicia porque los judíos mataron a Cristo el Salvador, que él entonces convenció al papado de aquel entonces que él tenía que matar a los judíos. ¿Quién le dijo eso a Hitler? Y cuando Karl Barth, este campesino, pastor en Alemania, vio a los pastores marchando, dijo, aquí hay algo malo. Algo está malo aquí. Y él fue el que comenzó a hablar en el 1900 acerca de Jesucristo, que Cristo es la máxima revelación de Dios del Antiguo y Nuevo Testamento, y que todo lo que se habló en el Antiguo Testamento se complementó y se cumplió en la persona de Jesucristo, con el Evangelio que Él nos delegó a nosotros. Y yo quiero seguir esa línea de pensamiento, ahora que estoy fuera de un templo, de un santuario. Ahora estoy mirando a todos los millones, casi 2 billones de hombres y mujeres que temen a Dios en el mundo, que creen en el poder del Espíritu Santo. Y hace 115 años que se levantó el movimiento pentecostal aquí en el 1906, en abril, en Azusa Street. Y de ese mover aquí en los Estados Unidos y en el mundo entero, de 300 que había en la Asamblea de Dios, ya en el mundo entero pentecostal hay más de 800, casi 900 millones de gente que creen en el bautismo del poder, en la investidura del poder para evangelizar y hacer la obra poderosa de la salvación del género humano.
Yo quiero estar en esa línea de maestro para toda la gente nueva que viene, se puedan sentar conmigo y tranquilo, así sin gritar, sin hablar mucha lengua ni nada, hablarle para que conozcan, para que crean, para que entiendan que el único Dios es el Señor del cielo, que se hizo carne por nosotros, que vino a identificarse con su obra maestra, que vino a traer salvación. Y que ya saben, este libro fue la tesis doctoral, Movimiento y Concepto, lo tenemos aquí, este es el hardcover, tenemos un hardcover, tenemos otro que es de leather, Movimiento y Concepto. Aquí, todo lo que yo le enseño a ustedes está aquí escrito, con más de casi 300 páginas. Tenemos aquí, ¿no? 250 y más páginas. Te puede mandar a buscar este libro, me escribe a nicanor55@gmail.com. nicanor55@gmail.com y me pide el menú y yo le mando el menú de todos los libros que tengo y los nombres, o si no me llama al 646-755-1290, 646-755-1290. Dice, doctor, yo quiero unos cuantos de esos libros, pero es bueno que tenga el menú para que vea los nombres y así podemos ponerlo en un paquete y enviárselo donde quiera que usted esté. Usted manda su dinero y entonces hacemos así. Antes yo una vez mandé casi una caja de libros enteros, de todos los libros que tenía, a un lugar y no le pedí el dinero primero y hasta el día de hoy no apareció ni los libros ni el dinero. No podemos ser tan tontos tampoco. Manso como paloma, por astuto como serpiente, lo dice la Biblia también. Nos vemos mañana por la tarde. Bendiciones, salud, sigamos aprendiendo. Gracias a todos ustedes que se sintonizaron, los pastores y los líderes que están ahí. Bendiciones a todos.